En el presente video vamos a realizar un ejercicio de trabajo mecánico más el ejercicio 3 que dice lo siguiente. Dos botes remolcadores tiran de un buque tanque averiado. Cada uno ejerce una fuerza constante de 180 por 10 a la 6 newtons, uno 14 grados al oeste del norte y el otro 14 grados al este del norte, tirando del buque tanque 0.75 kilómetros al norte. ¿Qué trabajo total efectúa sobre el buque el tanque? Ya. Este ejercicio, primero hay que ubicarse bien en qué estamos trabajando. ¿Ya? Tenemos el norte, el sur. Bueno, vamos a hacer un poquito más pequeño esto. Tenemos el norte, el sur, el oeste y el este. Este ejercicio lo podemos abordar desde una vista desde arriba, porque va a ser mucho más fácil verlo así. Bueno, y creo que así es como se debería de ver la verdad. Tenemos el buque averiado ahí, ¿cierto? Ahora, ¿qué nos dice? Que son dos botes remolcadores que tiran de un buque tanque averiado. El buque tanque averiado está representado por ese punto rojo. Y ahora vamos a representar con un lápiz azul donde están efectuando las fuerzas. Cada uno ejerce una fuerza constante de 1.8 por 10 a la 6 newtons. Al oeste, el primero, 14 grados al oeste del norte. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a estar del oeste al norte. Del oeste al norte. ¿Ya? ¿Cierto? Ahí está, del oeste al norte. Y ahí tiramos nuestro primer vector con un ángulo de 14 grados. Y el otro es 14 grados al este del norte. Aquí está el este, ¿cierto? Al este del norte. Del norte. O sea, al oeste del norte. Para acá nos vamos. ¿Cuántos grados? 14 también. ¿Ya? Ahora, la fuerza 1 y la fuerza 2 que están ejercidas aquí son las mismas, porque las dos tienen la misma fuerza constante de 1.8 por 10 a la 6 newtons. ¿Ya? Lo que hay que hacer ahora es descomponer las fuerzas por trigonometría. ¿Por qué? ¿Cuál es el trabajo total que efectúa sobre el buque el tanque? ¿Eso cómo se traduce? Se traduce en que a la hora de que uno está tirando el tanque, el buque tanque averiado, ¿ya? Tenemos que los remolcadores están ejerciendo una fuerza así y una fuerza así, pero al mismo tiempo esa fuerza se descompone al eje X y al eje Y, tanto para allá, tanto para allá, tanto para allá. Si se dan cuenta, es la misma fuerza para el eje Y, pero no es la misma fuerza para el eje X. En magnitud es la misma, pero en sentidos opuestos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos trabajar este problema? Para encontrar el trabajo total que se efectúa en el buque tanque, es ver la suma de fuerzas. Primero vamos a descomponerlas para el eje X. El trabajo ejercido en el eje X. ¿Ya? Y después lo vamos a hacer para el eje Y. Para el trabajo ejercido en el eje X va a ser la fuerza ejercida en el eje X por el desplazamiento por el coseno de teta. ¿Ya? ¿Cómo podemos descomponer la fuerza en el eje X? Lo voy a hacer aquí. Descomposición de fuerzas en el eje X, tanto para la fuerza 1 como la fuerza 2. Por trigonometría podemos decir que va a ser más menos. ¿Por qué más menos?
por lo que dije acá. Porque va a ser la misma fuerza en magnitudes iguales, porque tienen tanto el mismo ángulo como la misma fuerza, que es la fuerza es la misma para ambos casos, para ambos buques remolcadores en este caso. Ambas al descomponer quedan aquí, pero una va a ser negativa y la otra va a ser positiva. Es lo único en lo que difieren. Entonces voy a poner más, menos. Y ahora, ¿cómo lo vamos a descomponer? Fíjense que lo queremos descomponer al lado de acá. Y es justamente el cachito que tenemos ahí, que es el opuesto al ángulo, ¿cierto? Por lo tanto, por trigonometría, nos queda que va a ser más menos el seno de 14 por la fuerza. ¿Cuánto es la fuerza? La dejan aquí en el enunciado. 1.8 por 10 a la 6 newtons. 1.8 o 80 por 10 a la 6 newtons, ¿cierto? Entonces, lo que nos queda ahora es, y multiplicar por el coseno de teta. Si se dan cuenta, el desplazamiento va a ser, se está remolcando un buque con un desplazamiento para allá. ¿Y para dónde se están aplicando las fuerzas? Tanto para allá, ¿cierto? La fuerza 1 en X y la otra va a ser ahí, que va a ser la fuerza 2 en X. ¿Qué ángulos se forman? 90 grados. Y sabemos que el coseno de 90 es 0. Por lo tanto, el trabajo en X va a ser de 0 joules, ¿ya? Para cualquiera de las dos fuerzas. Entonces, lo único que va a ejercer fuerza en este ejercicio son las fuerzas con respecto a I, ¿ya? Y si se dan cuenta, si se está desplazando para allá, se está aplicando una fuerza para allá para empujarlo, y al mismo tiempo se está desplazando para allá, el ángulo es 0, porque se sobreponen, ¿cierto? Por así decirlo, es ahí y ahí, ¿ya? Por lo tanto, ahí el tiro uno nota que existe trabajo, ¿ya? Entonces ahora vamos con el análisis para las fuerzas en I, ¿ya? La fuerza en I va a ser única, ya aquí no va a haber una positiva y una negativa, va a haber una, ¿cierto? Para ambos casos, ¿ya? O sea, es una, sí, en cantidad, pero son dos porque una ejerce acá y la otra es la que ejerce este. Son las mismas en magnitud, pero no significa que haya solamente una sola fuerza. Entonces, la fuerza en I como tal va a ser el vector de acá, ¿cierto? La descomposición es el que es de ahí. Si aquí habíamos aplicado el seno para el eje X, ahora aplicamos el coseno para el eje Y. Entonces nos va a quedar que va a ser coseno de 14 por 1.80 por 10 a la 6 newton por el coseno de 0, ¿cierto? Por lo que había explicado recién. El coseno de 0, que eso es 1. Entonces, la fuerza en I va a ser aproximadamente igual a 1.746 por 10 a la 6 newtons, ¿cierto? Pero esa fuerza en I sería solamente para S o para S. Entonces, ¿qué significa? Que ese 1.74, creo, 1.746 es para S y para S. Por lo tanto, la fuerza total que se aplica es S más S. Otra forma de decirlo es que la fuerza con la que vamos a ocupar para el trabajo va a ser 2 veces la fuerza en I, ¿ya?
Por lo tanto, el trabajo total va a estar dado por 2 veces 1.746 por 10 a la 6 newtons, que es la fuerza, por el desplazamiento. ¿Cuánto es el desplazamiento? Lo entregan acá. 0.75 kilómetros. Ahí lo entrega. Tirando de él 0.75 kilómetros. Si vieron los videos anteriores, no podemos colocar 0.75 kilómetros. Tenemos que pasarlo a metros. ¿Ya? Y obviamente el ángulo, que va a ser el coseno de 0. Uy, sí, aquí hubo un pequeño detalle, que aquí estaba calculando la fuerza y coloqué el coseno sin querer, ¿ya? No influía en nada, menos mal, porque era un 1, pero eso es solamente para el cálculo de la fuerza, ¿ya? Ahora sí es para el cálculo del trabajo. Ahora sí, el coseno de 0 es 1. Perdón, ahí un pequeño error mío. Entonces el trabajo total va a ser igual a 2 por 1. Eso nos da 3, aproximadamente 3,492 por 10 a la 6 newtons por los 0.75 kilómetros, que son aproximadamente 700, o sea, aproximadamente son 750 metros. Y ahora sí, el trabajo total es de 2619 por 10 a la 6 joules. Y lo podríamos dejar expresado de una forma aún más bonita, incluso como notación científica: 2,619 por 10 a la 9 joules. Y ese sería el ejercicio 3.